Ok, ¿cómo están? Muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al video preclase del tema de sistema respiratorio. La idea con el presente video es poder revisar algunas situaciones inherentes a la introducción del tema respiratorio. Si bien es importante tener en cuenta varias consideraciones antes de iniciar yo me tomé el atrevimiento de señalar algunos segmentos en la guía que son importantes. Esto lo voy a enviar en un mensaje para todos con las pequeñas correcciones que hice en la guía. No son correcciones estructurales en realidad, son más bien que intenté señalar algunas porciones que son importantes para el tema. Muy importante, el presente video se va a enfocar predominantemente en la anatomía y voy al final, o bueno, en el tercio final del video voy a hacer énfasis en condiciones de la fisiología pulmonar, pero va a estar enfocado más en la anatomía, intentando lograr el objetivo que no se logró con el del sistema cardiovascular, y era que se estaba enfocado en sangre, pero como vieron en clase, pues tuve que volver a repetir el tema de sangre. Lo que vamos a hacer a continuación en este es que voy a hablar de lleno o enteramente en el tema de anatomía y, y la parte de fisiología la voy a dejar más para clase. Por ende, lo que vamos a hacer en la clase es que vamos a tomar la guía y vamos a revisar si existen dudas que hayan quedado con respecto a las preguntas que se mencionan en la misma. ¿Ok? Bueno, en cuanto al tema del sistema respiratorio, si bien la primera parte hace referencia a la anatomía, a la morfología, perdón, a la morfología del sistema, mencionando inicialmente pues qué órganos componen el aparato respiratorio superior y el inferior. Entonces, para responder esa pregunta, el órgano respiratorio inferior se compone predominantemente, digamos, el limitante entre el respiratorio inferior y superior es una zona llamada la epiglotis, que es un cartílago. Voy a intentar buscar una imagen para ejemplificarlo mejor. Creo que esta imagen es bastante buena, que es tomada de Frank Netter. La cavidad nasal, es decir, la nariz y la cavidad nasal, sumado a las tres porciones de la faringe, sumado a la boca, eso es el tracto respiratorio superior. Mientras que el tracto respiratorio inferior es la laringe, la tráquea, el árbol bronquial, los pulmones. Este cartílago que ustedes ven acá, llamado epiglotis, este cartílago es la división, cuando este cartílago en este momento se ve abierto. ¿Cómo así que se ve abierto? La epiglotis es como una tapa de una olla. Significa, significa que cuando el cartílago está abierto, como se menciona o como se ve en la imagen, lo que va a pasar o lo que está pasando en ese momento es que el aire que está cruzando por la cavidad nasal, que viene por la faringe o que viene de la boca, va a cruzar hacia la laringe y hacia la tráquea, o viceversa, está saliendo desde los pulmones por la tráquea, pasando la laringe hacia el exterior, y en ese momento tiene que estar abierta la epiglotis. La epiglotis, como comento, es la tapa de una olla. Claro, cuando haces este proceso, por ejemplo, de mm, tragar, del pasar, del deglutir, necesariamente la tapa de la olla tiene que cerrarse, y es evidente que se cierre porque al cerrarse evita que lo que comas se vaya por lo que llamarían coloquial o comúnmente el camino viejo. Entonces, ¿a qué hago referencia? A que al deglutir, lo que deglutes va a pasar por la orofaringe, la laringofaringe
y va a pasar por el esófago, que es este segmento bastante estrecho que se encuentra hacia la región posterior de la faringe y la tráquea. ¿Sí? Entonces, vuelve y juega, la epiglotis funciona como una tapa que permite cerrar lo que está de aquí hacia abajo. ¿Qué es esto que está aquí de aquí hacia abajo? Lo que estoy mencionando, lo que estoy señalando con el puntero, lo que está de hacia abajo es la laringe y la tráquea. Ok. Y entonces resulta que, miren lo que dice aquí, que aquí hay una zona de conducción. Dice, ¿entiende cuál es la diferencia entre la clasificación estructural y funcional? Porque una cosa es esa clasificación anatómica que le acabo de dar y otra cosa es la clasificación estructural y funcional, porque desde el punto de vista estructural es ese que yo acabo de mencionar, ¿no? Tracto respiratorio superior, tracto respiratorio inferior, pero desde el punto de vista funcional se divide en una zona que le llaman de conducción, y esta zona de conducción hace referencia a la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquios fuentes derecho e izquierdo, todo el árbol bronquial, y más adelante se ve yo tengo aquí una imagen de eso, todo el árbol bronquial y esta clasificación de bronquios principales, lobares, segmentarios, bronquiolos, bronquiolos, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios y aquí, puntualmente, cuando cuando del bronquiolo terminal empiezan a subyacer los alvéolos y los sacos alveolares y los conductos alveolares. Esto es lo que le llaman la zona de intercambio gaseoso. Ya más adelante voy a explicar por qué razón está la zona de intercambio gaseoso. Pero es decir, todo el aire que respiramos tiene que pasar por la nariz, la nariz y la cavidad nasal o la cavidad oral, la faringe en sus tres porciones, la laringe, la tráquea, todo el árbol bronquial, incluyendo los bronquios que acabé de mencionar anteriormente. Y todo eso va a terminar en los bronquios terminales, en los bronquiolos terminales. Y de ahí en adelante, de los bronquiolos terminales hacia adelante, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos, a esto le llaman la zona de intercambio gaseoso. Eso es muy importante. Ok. Mira, aquí yo los nombro, ¿no? Bronquiolos respiratorios, sacos alveolares y alvéolos. Zona respiratoria. Listo. La cual llamada es zona de intercambio. Dice B. ¿Cuál es la diferencia entre la zona de conducción y la zona respiratoria? Es importante revisar el cuadro 23.1. Y era lo que yo estaba mencionando anteriormente, ¿no? Para ahí en adelante pasamos a la cavidad nasal. Y cuando hablamos de la cavidad nasal, tenemos que hablar de varias consideraciones importantes. Fíjense que aquí menciona. Describa las características de la porción externa e interna. ¿Y a qué hace referencia a eso? Hace referencia a uno. ¿Qué estructuras óseas conforman el marco óseo? Yo aquí le pongo 6. O sea, 6 estructuras. Pongo aquí así, 6 estructuras. ¿Cuáles son esas 6 estructuras? O sea, lo que hace referencia es que la cavidad, como un agujero, al estilo de cuando se hablan, por ejemplo, de los ventrículos compuestos por músculos, válvulas, toda la cuestión aquí, como que esta cavidad, ¿de qué está hecha? Bueno, esta imagen es tomada del libro de Frank Netter y lo que hace mención aquí es que la cavidad nasal está compuesta por, uno, obviamente la nariz, que tiene varios cartílagos que ya vamos a mencionar a continuación. Los cartílagos obviamente no son hueso. Uno, el hueso nasal. Dos, el hueso frontal. Tres, este que se ve muy muy delgadito acá.
y a este hueso le llaman el hueso etmoidal. 4, el hueso esfenoidal, y seguramente reconocen el hueso esfenoidal porque tiene este agujero acá, conocido como silla turca. Y la silla turca es en ese lugar o en aquel lugar donde se está emplazando o donde se encuentra ubicada la hipófisis. Por esa razón es posible que lo reconozcan. Entonces mira que frontal, nasal, frontal, etmoidal, esfenoidal y faltan dos más. El quinto es un hueso que lleva por nombre palatino y palatino hace referencia a paladar. Por esa razón forma parte del piso de la cavidad nasal, pero también del techo de la cavidad oral, del paladar. Y por último queda este que se le conoce con el nombre del hueso maxilar. Voy a esto así mucho mejor, con el nombre de maxilar. Perfecto, esos son los 6 huesos que conforman la cavidad nasal. Hasta ahí, perfecto. Dos consideraciones importantes. La primera de ellas, los huecos, hay algunos huecos que están dentro de, por ejemplo, el hueso frontal o el hueso maxilar o el hueso etmoidal y esfenoidal, a los cuales les llaman los senos, palabra que yo ya había comentado en el pasado. Y los senos no son más que agujeros que se encuentran dentro de estos huesos, lo cual o existen por dos razones. La primera para disminuir el peso del hueso, obviamente, y la segunda para funcionar como cavidades de resonancia. Ok, ¿qué estructuras conforman la estructura cartilaginosa? Y creo que esto se refiere puntualmente a la nariz. La nariz, voy a irme aquí atrás, esta imagen es perfecta para hablar de la nariz. Si ustedes se fijan, la nariz es de referencia como a la formación cartilaginosa que se extiende a partir del hueso nasal, la cual está formada por un cartílago septal, y septal hace referencia como a septum, como al estilo del corazón, que es la pared, una pared que divide, ¿no? Que divide como dos habitaciones, en este caso la fosa nasal derecha y la fosa nasal izquierda. Luego de ellas vienen los cartílagos que se llaman nasales laterales. Estos cartílagos nasales laterales que vienen de pares para el derecho y para el izquierdo. Y luego viene un cartílago que se llama los cartílagos alares. Estos están divididos en tres, pero digamos aquí en este caso Tórtola no les pone nombre específico, sino simplemente dice cartílagos alares y digamos que no ahonda de lleno en cuáles son mediales, proximales. Lo único que quiero que entiendan es que son dos cartílagos alares y que toda la ala de la nariz no tiene cartílago necesariamente, solamente la porción más anterior, mientras que la porción más lateroposterior es realmente tejido adiposo, mientras que esto es cartílago, esto es tejido adiposo. Y eso es lo que forma el marco cartilaginoso. ¿Qué son las coanas? Seguramente ustedes habrán visto esta imagen de yo y mis referencias comiqueras. Y seguro que lo habrán reconocido. Este personaje de Marvel Comics llamado Red Skull no tiene cartílagos nasales. Y no tiene cartílagos nasales, por ende lo que puedes ver es el hueso frontal, el hueso nasal, el hueso frontal. Y al no tener este espacio que queda acá, a estos le llaman las coanas externas. Es decir, que quitando los cartílagos, lo que yo puedo ver, vamos a ver si tengo alguna imagen que muestre las coanas. Quitando los cartílagos, lo que estaría viendo en una vista frontal sería esto que se muestra en la imagen que les estoy presentando. Y eso es lo que llaman las coanas. Claro, hay unas coanas externas que son las que estoy mostrando y hay otras coanas internas que ya más adelante les voy a mostrar. Dice,
¿Cuál es la utilidad en la división de la cavidad nasal en respiratoria y olfatoria? Y entonces resulta que la cavidad nasal se encuentra, digamos que recubierta de una división respiratoria, la cual hace referencia a un tejido epitelial pseudoestratificado ciliado, y ese tejido epitelial pseudoestratificado ciliado va a tener unas cualidades en la cavidad nasal, lo cual le va a permitir, por ejemplo, con los cilios, limpiar el aire que está ingresando, entre otras funciones que ya vamos a mencionar más adelante. Mientras que el techo de la cavidad nasal, aquí donde está este hueso muy delgadito, piensen por un momento que lo que estaría aquí encima sería pues la corteza frontal, ¿no? Y una parte de la corteza temporal, y aquí estaría de la corteza temporal, y aquí estaría pues obviamente la hipófisis. En esta parte, esta porción de este hueso muy delgado le llaman la lámina cribosa del hueso etmoidal. En esta zona se encuentra el bulbo olfatorio, y el bulbo olfatorio no es más que las terminales nerviosas del par craneal olfatorio. Este epitelio olfatorio va a permitir detectar las sensaciones del aire, la cual eso genera despolarización, y la cual dichas señales van a ser llevadas al lóbulo temporal para ser interpretadas. Por esa razón hablan de la división entre respiratoria y olfatoria. Y yo coloco aquí entre paréntesis 4, así como coloqué, que voy a colocar entre paréntesis 6. Porque es que resulta que son 4 funciones las cuales cumple la cavidad nasal. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y se van a dar cuenta que en la guía hace referencia a la nariz como o cavidad nasal, faringe, y aquí lo que estoy intentando es señalar cuáles son las estructuras que conforman anatómicamente el tracto respiratorio superior e inferior. Hablando puntualmente de esto de la cavidad nasal y por qué tiene 4, es porque resulta que la cavidad nasal, la zona respiratoria, cumple 4 funciones. ¿Cuáles son esas 4 funciones? Dice que para hablar de esas 4 funciones ya hablamos un poco acerca de los recubrimientos, pero resulta que esas 4 funciones se ligan mucho a cómo está estructurada la zona. Resulta que la cavidad nasal no es un hueco como tal. Si yo le hago un corte frontal como el que se ve aquí atrás, lo que ustedes se van a dar cuenta es que tiene como una forma, tiene como unos espacios, es como si fuera un callejón muy estrecho. Esos callejones estrechos están dados por estas estructuras llamadas los cornetes nasales, que cuando yo los veo así de frente se ven como si fueran como una gota, pero cuando yo los veo así de lado parece como si fueran unos pliegues. Mírenlos acá, parece como si fueran unos pliegues. De estos hay 3: un cornete nasal inferior, un cornete nasal superior, un cornete nasal inferior, un cornete nasal medio y un cornete nasal superior. La importancia de estos cornetes que forman este espacio que están formando mis dos manos, ese callejón, ese pequeño callejón, hace referencia a la primera función importante. Cuando el aire entra por la nariz, el aire entra de manera turbia. Y esa turbidez del aire va a permitir que con estos espacios a ese aire turbio se laminice. Primera función, laminización del flujo. Segunda función, como el espacio es tan estrecho en estas zonas, por ejemplo, en las zonas que forman los cornetes nasales, a las cuales paréntesis se les denomina meatos urinarios, se van a encargar de calentar el aire. ¿Por qué? Porque por la estrechez estas zonas tienen alto contenido de vasos sanguíneos, por esa razón su coloración como rojiza, van a permitir que cuando pase el aire no solamente se laminice, sino se caliente. Como esto está recubierto de tejido epitelial pseudoestratificado ciliado, el aire se va a ir limpiando. Y de esa misma manera, también como el tejido pseudoestratificado ciliado tiene células caliciformes que producen moco, el moco va a permitir que el aire se vaya humidificando. Eso es importante porque esa es la diferencia entre respirar o una de las diferencias sustanciales entre respirar por la nariz y por la boca, que respirar por la nariz conlleva a que el aire
se caliente, se humidifique, se limpie, se laminice, cosa que no pasa al respirar por la boca, por ejemplo. Y claro, la quinta que yo menciono acá hace parte, digamos, más predominantemente de la región olfatoria, pues que se encarga de la detección de las sensaciones olfatorias. Y por esa razón su división entre los recubrimientos, en recubrimientos epiteliales de cada uno de los segmentos. ¿Sí? Ok, dice acá, ¿cuál es la utilidad de los senos paranasales? Ya comenté qué son los senos paranasales, ¿cierto? Hay senos en el hueso frontal, senos en el hueso maxilar, senos en el hueso etmoidal y senos en el hueso esfenoidal. Mira, por ejemplo, este agujero gigante en el hueso esfenoidal y a eso le llaman el seno esfenoidal medial en realidad. La importancia de estos, o bueno, tienen dos funciones importantes. Ya comenté para qué son. La segunda importancia radica en que son agujeros que están íntimamente ligados a neumatizar, que significa que están llenos de aire, y que cada vez que yo hablo, la expresión de mi voz resuena en esos espacios y eso hace que mi voz tenga más profundidad, por ejemplo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en una persona que tiene la nariz tapada, como yo estoy hablando en este momento, pues obviamente la voz no va a resonar en la cavidad nasal ni tampoco en los senos paranasales. Y eso va a hacer que suene así, como sin profundidad. Es un clásico de aquellos individuos que, por ejemplo, sufren constantemente de rinitis o sinusitis. Piensa un momento en esto. ¿Qué será entonces la sinusitis? Si la rinitis será la inflamación de la cavidad nasal, la sinusitis hará referencia a la inflamación de las cavidades de los senos paranasales, ya mencionados anteriormente. ¿De qué tejido epitelial están recubiertos en el interior? De tejido epitelial pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, es decir, que producen moco. Por esa razón, la obstrucción de los conductos que van a vertir el moco sobre la cavidad nasal conlleva a acumulación del moco, lo cual es un caldo de cultivo para que forme sinusitis bacteriana, por ejemplo. Aquí se mencionan los cuatro, ¿no? ¿Qué es el vestíbulo? Resulta que cuando ingresas, creo que esa se responde mucho mejor acá, en esta imagen, esto. Resulta que cuando ingresas a la cavidad nasal, a esto se le conoce con el nombre de fosa nasal en el interior y esta porción apenas ingresas se le conoce con el nombre del vestíbulo nasal, la fosa vestibular. Y aquí hay unos pequeños, perdón, hay una serie de pelos dentro de la cavidad, dentro del vestíbulo nasal a los cuales se les conoce con el nombre de vibrisas, que son la primera instancia donde se limpia el aire, ¿no? Y esa condición de las vibrisas va a dar, o sea, después de pasar las vibrisas, va a dar al vestíbulo nasal. Fíjate que el vestíbulo nasal queda exactamente debajo de los cartílagos nasales que se mencionaron anteriormente, para luego sí dar paso a la cavidad nasal propiamente dicha, es decir, todo este espacio. Cuestión que ya acabo de mencionar aquí, que son los cornetes nasales, cuánto tenemos y para qué sirven, ya se mencionó con anterioridad. ¿Y qué son los meatos de los cornetes? Eso también se mencionó, que en realidad, vuelvo y repito, son estos espacios que se ven acá, que si yo, por esa razón, hice esta línea acá para mencionar que el corte, cuando yo hago ese corte coronal, pues se ven los espacios que se generan entre el septum y los meatos, o los meatos y las paredes laterales de la fosa nasal, lo cual genera esa zona donde se conlleva a las funciones propias que tiene la cavidad nasal. ¿Sí? Dice, es importante que toda esta información recopilada nos lleve a entender las funciones de la nariz sobre el aire, o sea, cuáles son las funciones que tiene la nariz, por ende la cavidad nasal sobre el aire, las funciones de limpieza, calentamiento, humidificación, laminización de flujo y detección de los aromas.
Y hasta ahí terminamos en lo que respecta a la cavidad nasal. Miren, por ejemplo, que aquí se alcanzan a ver los senos frontales, etmoidales, esfenoidales. Ok. Miren que aquí pasa algo interesante. Faringe. ¿Cuáles son las tres porciones que componen la faringe y cuál es la función de cada una de ellas? Bueno, las tres porciones que componen la faringe son. Voy a intentar buscar una imagen que. Esta imagen está súper cool. Las tres porciones que componen la faringe son 1, la nasofaringe, 2, la orofaringe y 3, la laringofaringe. A la orofaringe también le llaman bucofaringe por su cercanía. Cuando se terminan los cornetes nasales, al finalizar los cornetes nasales y al finalizar la extensión del hueso maxilar y del hueso palatino, ahí en ese momento, cuando el paladar, a esto le llaman a la unión entre los huesos entre el hueso maxilar y el hueso palatino, le llaman el paladar duro, y tú lo tocas y obviamente es duro, pero hacia la parte posterior te vas a dar cuenta que es blando. Este paladar blando, el cual va a terminar formando esta punta llamada úvula, que es como la campana que ves allá al fondo, llamada úvula. En esta porción, retomo, en esta porción donde termina la fusión entre hueso maxilar y el palatino, aquí a esta porción se le conoce con el nombre de coanas internas. Si estas son las coanas externas, estas son las coanas internas. Y de ahí en adelante comienza la cavidad faríngea, compuesta por tres zonas ya comentadas anteriormente, las cuales se dividen de la siguiente manera. Desde las coanas internas hasta la punta de la úvula, a eso le vamos a llamar nasofaringe, que es la porción más larga realmente de las tres y que tiene una longitud aproximadamente de 3 centímetros. De la punta de la úvula, veamos la úvula, de la punta de la úvula, paladar blando, ¿no? Y esto arco palatofaringio. Palato de paladar, faringio de faringe. De la punta de la úvula hasta este hueso que está aquí. Este hueso es muy importante. A este hueso le llaman el hueso hioides o el hueso hioideo. Generalmente este hueso es relevante porque es el único hueso que no está articulado con ningún otro hueso. Es decir, que no tiene articulaciones, pero la importancia de este es que está sosteniendo una buena parte de los cartílagos de la laringe y de los huesos de la lengua, de los músculos de la lengua. Desde la finalización de la úvula hasta el hueso hioides, a esta porción se le conoce con el nombre de orofaringe o bucofaringe, la cual tiene una medida aproximada de 2,5 centímetros. Y del hueso hioides hasta la epiglotis, cuando está cerrada, cuando la epiglotis, como yo digo, aquí está levantada, ¿no? Cuando está cerrada, del hueso hioides a la epiglotis, a esto le llaman laringofaringe y se llama laringo por su cercanía a la laringe, pero faringe porque todavía hace parte de la cavidad faríngea. Esta porción es más pequeña en longitud y tiene una longitud aproximada de 2 centímetros. Hasta ahí, perfecto. Muy bien. Entonces, veamos qué características tienen cada una de las siguientes regiones. Bueno, esto ya lo contesté. ¿Cuánto mide la faringe en sus tres porciones? Mencioné los limitantes anatómicos de las tres porciones. Ya lo mencioné. Mencioné los recubrimientos epiteliales de las tres porciones. Esto es importante. Una acotación que me hacía falta mencionar. Y es que en la nasofaringe, el piso de la nasofaringe pues solamente es el paladar blando. Y el techo es el hueso esfenoidal. Que en el caso de la orofaringe, pues la porción anterior es la lengua, la cavidad oral, y la porción posterior hace referencia a las vértebras C1, C2,
En el caso de la laringofaringe, la porción anterior es el hueso dioideo, el, el hueso dioideo y la región posterior hace referencia a C2, C3, C2, C3, C4. Ok, dice acá, mencioné los recubrimientos epiteliales de las tres porciones. Esto es bastante relevante porque el recubrimiento epitelial de la nasofaringe es tejido epitelial pseudoestratificado ciliado. Ya vamos a ver más adelante. Miren esto. Aquí hay un cuadro. Casi al final de este capítulo, este cuadro. Casi al final del capítulo, donde se menciona un cuadro donde está la estructura, qué tipo de tejido epitelial es el que presenta, si tiene unos cilios y si tiene unos localiciformes. Mirando este cuadro me acabo de acordar que el vestíbulo nasal, como se menciona ahí, tiene tejido, tejido epitelial estratificado no queratinizado, pero la cavidad nasal y la nasofaringe, como yo lo mencioné, tiene tejido pseudoestratificado ciliado. Hay una diferencia acá y es que resulta que la nasofaringe, y disculpen, voy a volverme, al igual que la cavidad nasal, ahora sí, al igual que la cavidad nasal, si tiene células caliciformes, continúa produciendo moco. El tejido epitelial de la orofaringe y de la laringofaringe es un tejido igual que el del vestíbulo, tejido epitelial estratificado, plano no queratinizado. Eso es importante, teniendo en cuenta que las zonas de la cavidad nasal y la nasofaringe pues están diseñadas para el contexto de la respiración. Por esa razón te recomiendan respirar por la nariz. Mientras que la cavidad oral, la orofaringe y la laringofaringe están más diseñadas para hacer tejidos más resistentes, porque por ahí, por ejemplo, pasa la comida. ¿Sí? Es por esa razón, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la importancia de las trompas de Eustaquio en la nasofaringe? Este agujero que ustedes ven acá, este agujero son las trompas de Eustaquio. La importancia de esas trompas de Eustaquio es que van a permitir conectar la nasofaringe con el oído medio. Miren esto. Creo que lo escribí mal. Sí, se me fue la... Miren esto. El oído está compuesto por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, o que aquí le llaman canal auditivo, la membrana timpánica, digamos que posterior a ella, a la cadena de huesecillos, el martillo yunque del estribo, se le denomina el oído medio, y posteriormente pues el oído interno compuesto por la cóclea y el vestíbulo. Esto ya lo había mencionado cuando hablaba de los pares craneales y en los videos también, pero resulta que me devuelvo acá porque el oído medio está conectado con la nasofaringe por medio de este agujero que va a formar la trompa, llama trompa de Eustaquio. ¿Para qué sirve la trompa de Eustaquio? Su función está íntimamente ligada en mantener la presión del oído medio relacionada con la presión de la faringe, por ende la presión atmosférica, es decir, la presión del exterior. A esta zona donde termina la trompa de Eustaquio, porque la trompa de Eustaquio viene del oído medio hacia la nasofaringe, como se mencionó, a esto se le conoce con el nombre de meato. Meato. Y cada vez que escuchen la palabra meato, meato significa como el punto final de un conducto.
¿sí? Por esa razón aquí, cuando tú pones meato, hace referencia, por ejemplo, a meato urinario y hace referencia al punto final donde termina la uretra, por ejemplo, ¿sí? Generalmente cuando viene un tubo y termina en una zona llamada meato, que es como la porción final, por así decirlo, el punto final del agujero, del tubo, perdón. Y eso es lo que hace importante la nasofaringe. Una de las formas importantes de entender la existencia, de por qué existe la trompa de Eustaquio, mm, se basa predominantemente en, en que, por ejemplo, ustedes van de camino a, no sé, piensen que tomaron un vuelo, o aquellos que les gusta viajar más en automóvil o en vehículo, pues, cuando van bajando de Bogotá hacia alguna de las zonas cálidas que quedan hacia las laderas de Bogotá, como, no sé, Mesitas o Melgar, ¿no? O hacia los llanos orientales, que cuando van bajando en el carro, o por ejemplo cuando el avión despega, se habrán percatado que sienten como que se tapan los oídos. ¿Por qué razón se da eso de que se tapen los oídos? Predominantemente porque hay un cambio en la presión atmosférica y resulta que la trompa de Eustaquio se colapsa y el colapso de la trompa de Eustaquio conlleva a que las presiones sean diferentes en el oído medio versus el exterior, lo cual hace que no escuches bien. Y no escuchas bien es porque la trompa está obstruida, lo cual dificulta la consecución la activación de los huesos, de la cadena de huesillos, martillo, yunque y estribo en el oído medio. Y por ende te dicen, abra la boca grande. Y abre la boca grande. O sea, abres. Para que la trompa se expanda y eso permite regular las presiones. O te dicen, comas un chicle. Porque la masticación va a provocar que la trompa, al abrir la boca en el momento de la masticación, la trompa se va a abrir y eso va a permitir regular la presión. Ok. Dice, ¿cuántos tipos de amígdalas existen? Menciónalas y comenten dónde están ubicadas. Bueno, para mencionar eso, miren esto. Vamos a una imagen que sea un poco más fácil. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver las dos amígdalas clásicas. En realidad existen 3 pares de amígdalas, o sea que serían 6, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 pares? El más clásico de los clásicos es esta que cuando abres la boca, ves allá al fondo las amígdalas. A estas amígdalas se les conoce con el nombre de amígdalas palatinas. Y tiene sentido de que se llamen amígdalas palatinas. Porque están adheridas al paladar blando. Por esa razón le llaman amígdalas palatinas. Existen otras amígdalas. Recuerden, todas están bien de pares. Estas segundas amígdalas que están hacia la región más posterior de la cavidad nasofaringea, a estas amígdalas le llaman amígdalas faringeas. También en la literatura van a encontrar a estas con el nombre de adenoides. Y si se les hace conocido, es porque en los niños, probablemente en algunos de ustedes que recibieron adenoidectomías, se les retiró esta amígdala faríngea. Y probablemente es porque esta creció, aumentó de tamaño y al aumentar el tamaño, pues disminuyó la cantidad de aire que pasa por la cavidad nasal y ellos terminan respirando por la nariz. Por la nariz, perdón, por la boca. Y en la noche roncan. ¿Y por qué roncan así? Pues sencillamente porque cuando el aire intenta pasar, pues la amígdala golpea la nasofaringe por el aumento del tamaño. Y aparte de eso obstruye el meato de la trompa de Eustaquio, lo cual conlleva aumentar el riesgo de infección del oído medio. Otra de las condiciones por las cuales los cirujanos, los otorrinolaringólogos retiran la amígdala adenoides es
por infecciones del oído medio recurrentes. Y la tercera son estas que están aquí. Lo voy a sacar un poquito el plano. Eso, estas terceras que están aquí, a las cuales se les conoce con el nombre de amígdalas linguales, y se llaman amígdalas linguales porque pues están, digámoslo así, entre comillas, como a, cuasi insertadas en la lengua, es decir, más bien sobre la base de la lengua. Por favor, no vayan a confundir las amígdalas con las glándulas salivales. Son dos cosas totalmente diferentes. Aparentemente las amígdalas son remanentes de órganos inmunológicos al estilo del apéndice, que antes tenían una importancia inmunológica relevante, pero que en el presente no la tienen, por un contexto evolutivo al parecer. Pero si bien su consideración está íntimamente ligada a que estas tres permiten, digámoslo, proteger las estructuras más profundas como la laringe, la tráquea, los bronquios o el sistema gastrointestinal, el esófago, el estómago, los intestinos, de los agentes patógenos que vengan, uno de la comida que consumes o dos del aire. Cuando hablas de las amigdalitis, generalmente se menciona pues la inflamación de las amígdalas, predominantemente de la amígdala palatina, y estas placas blancas, leucoplacas, leuco de blanco, placas de placas, obviamente. Estas leucoplacas con esa inflamación amigdalina representa claramente una amigdalitis bacteriana. Ok. Laringe. ¿Cuál es la importancia de la laringe y por qué le dicen la caja de resonancia? Dice, pilas, nunca hablen de cuerdas, se les denomina pliegues vocales. Eso es importante porque la gente comúnmente habla de, ay, las cuerdas bucales. Eso está, las dos palabras están tremendamente mal dicho. Primero, porque no son cuerdas, son pliegues. Segundo, porque no son bucales, porque no están en la boca, son vocales de voz. ¿Va? Para que lo tengan muy en cuenta. Muy importante. ¿Sí? Se llaman pliegues vocales, vocales de voz. Ok. Dice, aunque en este video aportan más datos de los que se describen en la literatura, puede ser una buena guía para entender la anatomía y la fisiología de la laringe. Si quieren echarle un ojo, yo les recomiendo que lo revisen. Me parece un buen video, me parece una buena guía. Un poco extensa, tal vez. Supongo que con esta clase que yo estoy dando acá, eso va a quedar muchísimo más claro. Perfecto. Si quieren en este momento, les recomiendo que hagan una pausa activa de unos 5 minutos para volver a retomar el tema. Porque aquí en este punto, se ha terminado el tracto respiratorio superior y ahora vamos a pasar al tracto respiratorio inferior. ¿Ok? Si quieren, tómense ahí una pausa de 5 minutos para que vayan y busquen algo de comer, se tomen algo y toda la cuestión. ¿Vale? No se les olvide que lo que vamos a hacer en clase es resolver dudas muy específicas con respecto a toda la anatomía. ¿Por qué? Mi idea es que nos enfoquemos más en el contexto fisiológico. Ya comprendió la anatomía, por esa razón me estoy tomando el tiempo con full detalle para hablar con mucha calma del contexto anatómico. Listo, retomemos. ¿Cuáles son los cartílagos que componen la laringe? Recuerden que estas preguntas son preguntas orientadoras que al responder las preguntas complementarias, la pregunta orientadora se va a responder por sí sola. Ok, dice, ¿cuáles son los cartílagos que componen la laringe? Primero, mencione los cartílagos pares e impares. Los cartílagos que componen la laringe son 9 cartílagos, los cuales 3 son pares
y 3 son impares. Si es así, si 3 son pares, conforman 6 y 3 impares, 9. Ahí están los 9 cartílagos. Ok, ¿cuáles son? Primero mencionemos los cartílagos impares. ¿Por qué? Porque son los cartílagos más grandes. En este caso, en esta imagen, se alcanzan a divisar los 3. ¿Cuáles son esos 3? Uno, del que ya habíamos hablado, la tapa de la olla llamada epiglotis. 2, el cartílago que está al lado de una glándula. ¿Cómo se llama esta glándula? ¿Cómo se llama la glándula endocrinológica que está ubicada en el cuello? ¿Cómo se llama? A esa glándula se le denomina tiroides, por si no lo recuerdan. Y por tanto, el cartílago llamado manzana de Adán, este que está aquí, se llama el cartílago tiroides. Listo. Y debajo del cartílago tiroides hay uno más pequeño, conocido con el nombre de cartílago cricoides. Y esos son los 3. Claro, en esta vista lateral puede que no se vean muy bien, pero si yo me voy a cartílago tiroides, glándula tiroidea, aquí en esta imagen de Nether se ven muchísimo mejor. Fíjense aquí cómo están ubicados. Número 1. El cartílago tiroides. 2, el cricoides. Y 3, aquí debería estar el cartílago epiglotis, pero no se encuentra. Veamos otra imagen. Esta imagen está mucho más cool. Esta de aquí abajo. Este corte coronal está súper mega cool. Y aquí podemos ver los 3. 1, y si ustedes se fijan, el cartílago tiroides parece como si fuera un escudo con una punta, el cual viene hacia la región posterior y parece como si tuviera unas astas hacia la región posterior. A estas le llaman las astas. Miren cómo se ve aquí. Un escudo, las astas del cartílago tiroides. Si ustedes se fijan, entonces el cartílago tiroides es, ¿por qué digo que es como un escudo? Porque no va completo, ¿no? Mírenlo acá. Miren que no va completo. Viene de anterior y como mis dedos forman parastas, pero queda como si fuera una C de casa o una U. ¿Sí? Es decir, no está completo. ¿Por qué razón este dichoso cartílago no está completo? Por eso menciono que es como un escudo. La razón por la cual no está completo es porque la función de este cartílago es, digámoslo así, que fijar, la epiglotis, la cual va a estar hacia la cara posterior del segmento anterior, y esta será la tapa de la olla alias epiglotis. Y debajo, quien está sosteniendo el escudo, si es alguien que sí se encuentra completo, y es el cartílago cricoides, que inicialmente es muy delgado hacia el segmento anterior y es mucho más grueso hacia el segmento posterior. Por esa razón se ve como un anillo. Un anillo empieza siendo muy delgadito y hacia la región posterior, si yo le doy vuelta al anillo, ¿no? Hacia la región posterior, pues es mucho más grueso. Así, el cartílago cricoides es como un anillo. Entonces, si miren en esta vista cómo se ve el escudo con las dos astas. Aquí detrás del escudo se ubicará la glándula epiglotis, que permite tapar la olla. Y aquí más abajo se encontrará el cartílago cricoides, que hacia el segmento anterior es bastante delgado, mientras que hacia el segmento posterior es bastante grueso. Ok, y esos serán los 3. Por esa razón aquí dice, recomendación, realice un dibujo encajando como si fuera un
rompecabezas. ¿Cómo es que están organizados inicialmente los tres cartílagos impares? Porque al entender esto, los tres cartílagos pares son fáciles de ubicar y son los que se encuentran generando este triángulo. Ese triángulo que va encima de la porción gruesa del cartílago cricoides o el cartílago cricoideo. Este triángulo está formado por esos cartílagos y por esa razón son de a pares, ¿no? Porque en la región más gruesa encima hay un triángulo y otro triángulo. Y entonces esos dos triángulos pues están formados por como son pares, pues si me comprenden. ¿Cuáles son esos cartílagos? Son número 1. Sobre la base del triángulo se encuentra un cartílago que se le conoce con el nombre de cartílago aritenoides. Encima de este se encuentra un cartílago que se llama cuneiforme. Y en la punta se encuentra el cartílago que le llaman corniculado, corniculado como de cuerno. Entonces vienen aritenoides, cuneiforme y corniculado. Listo. Y ahí están los tres. Se preguntarán, ¿para qué esto? O sea, ¿qué sentido tiene que hayan 9 cartílagos formando como la cavidad laringea? La razón es porque en el interior de esta caja de resonancia, aquí, en todo el centro, se van a divisar los pliegues vocales. Hablemos un poquito más del contexto de la anatomía de la cavidad faríngea para dejarlo aquí y poder hablar del interior. Claro, esto será por ende el hueso hioideo. A este cartílago, a esta membrana, a esta membrana le llamamos la membrana tiroidea y se llama tiroidea porque la membrana tiroidea permite fijar el hueso hioides con el cartílago tiroides. Aquí hay otra segunda membrana que en este caso le llaman ligamento y este ligamento permite fijar el cartílago tiroides al cricoides, por esa razón le llaman el ligamento cricotiroideo. Y estos dos son extremadamente importantes. Por ejemplo, en la cricotomía se hace un corte o una sección del ligamento cricotiroideo para poder insertar una vía o un tubo que permita al individuo respirar. O sea, piensen por un momento que este individuo en específico, presenta una lesión facial importante, lo cual conlleva a que su boca y su cavidad nasal queden parcialmente destruidos y no pueda respirar. Necesitamos un lugar como acceder rápidamente para que pueda respirar y probablemente uno de esos métodos rápidos sea llegando al ligamento cricotiroideo y por ende, digámoslo así, como realizando un corte sobre el ligamento para insertar un tubo sobre la zona. Cricotomía. Ya mencionamos cuáles son los cartílagos pares e impares. Les recomiendo que realicen el dibujo. ¿Cuál es la importancia de la membrana tiroidea del ligamento cricotiroideo y el ligamento cricotraqueal? De este último no hemos hablado. Y se le conoce con el nombre de ligamento cricotraqueal porque fija el cartílago cricoides con el primer anillo traqueal. Y ahí es donde ahí en esta zona donde estoy señalando, ahí es donde se suele hacer la traqueostomía. Y claro, las importancias de cada uno de estos ya los mencioné porque permite sostener y toda la cosa. Bueno. ¿Cuál es la importancia de la epiglotis en el proceso de deglución?
esta es una respuesta que ya mencioné en el pasado y que pues evidentemente la epiglotis se va a cerrar la vía aérea inferior para permitir que en el proceso de deglución lo que pases, tragues, pues obviamente se vaya hacia la cavidad gástrica, por el esófago hacia la cavidad gástrica y no se vaya a lo que llamarían el camino viejo. ¿Mm? Cool. Ahora, ¿qué tiene que ver el cartílago cricoides con la traqueostomía? El cartílago cricoides es el lugar donde se hace la cricotomía y la traqueostomía se hace más bien en el cartílago cricotraqueal, generalmente. ¿Qué es la rima glótica? Entonces resulta que cuando uno ve esto así, estas imágenes, aquí fíjense que lo que estamos viendo es el segmento posterior de la cavidad laringea. Esto será entonces el escudo, alias cartílago tiroides. Este será el cartílago cricoides. Aquí se alcanza a ver el cartílago epiglotis, el agujero que deja en el interior. Y a este agujero que deja en el interior se le conoce con el nombre de la cavidad laringea. Aquí puedes ver varias cuestiones interesantes. Y es que epiglotis, la base de la lengua al cual Netter le llama tonsila lingual. Y aquí pasa algo interesante, y es que se ven lo que llaman los pliegues vocales, no cuerdas bucales, no cuerdas vocales, sino pliegues vocales. Los pliegues vocales se dividen en dos: los pliegues vocales verdaderos, que son estas fibras de tejido muscular blanco, fibras tendinosas, y las que están al lado, los cuales le llaman pliegues vocales falsos, los cuales están compuestos de músculo rojo. La razón por la cual esto está hecho así, y vamos a verlo más adelante en un video, es que esto va a permitir constantemente que el aire que va pasando por el espacio, este espacio que forman los pliegues vocales verdaderos, a este espacio se le conoce con el nombre de rima glótica. El aire va a salir por la rima glótica y el rozamiento entre los pliegues vocales verdaderos es lo que va a producir consecuentemente la fonación. ¿Ok? Miren que lo que podemos ver aquí hacia el segmento posterior, pues evidentemente son los cartílagos que son pares, ¿no? ¿Qué es el vestíbulo de la laringe? El vestíbulo de la laringe hace referencia a la porción superior, o sea, que se encuentra encima de los pliegues vocales. A eso le llaman el vestíbulo de la laringe. ¿De qué tipo de epitelio está recubierto la laringe? Está recubierto, aquí hay dos consideraciones importantes si nos vamos a la imagen que vemos al final. Fíjense en lo que pasa con la laringe. Y dice dos puntos, que tiene un tejido epitelial pavimentoso estratificado no queratinizado sobre los pliegues vocales, pero cilíndrico pseudoestratificado debajo de los pliegues. O sea, es decir, que en la parte donde está el vestíbulo de la laringe, hasta encima de los pliegues, eso tiene el mismo tejido epitelial que tenía la orofaringe y que tiene la laringofaringe, pero que de los pliegues hacia abajo tiene tejido pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, el cual se continúa con la tráquea. Eso es importante. Esto es importante por esa razón. Ustedes van a ver que aquí le hacen más énfasis a este segmento en específico. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre los pliegues vocales falsos y verdaderos? Ya lo comenté, el tipo de tejido muscular y predominantemente que los pliegues vocales verdaderos son el lugar que en realidad va a provocar la fonación. Sin embargo, la función de los pliegues vocales falsos es que como son de tejido muscular
rojo, pues tienden a generar mayor fuerza, mayor presión sobre los pliegues vocales verdaderos, lo cual va a permitir que el aire, mayor resistencia para que el aire salga. Por ejemplo, eso explica, ya vamos a ver en el video, en un video a continuación, eso explica por qué un cantante puede subir la voz, o sea, puede lograr tonos más altos, puede lograr el hecho de que su voz sea más aguda, porque a mayor ese a más subo la voz, a mayor tonalidad, esto que estoy haciendo es simplemente que los pliegues vocales verdaderos están más juntos entre sí, porque los pliegues vocales falsos están haciendo mayor presión sobre los verdaderos, lo cual genera una mayor resistencia para que el aire pueda salir y pueda generar más, por ende, una mayor agudización de la voz. Segunda consideración, piensen que entre más grande sea la cavidad laringea, es decir, entre mayor tamaño haya en ese espacio laringio, pues evidentemente la voz va a ser más gruesa. Eso explica que en las mujeres que son más pequeñas o en los hombres que son más pequeños o que su cuello es más reducido de tamaño, pues la voz tiende a ser mucho más aguda y por ende, pues eso explique algunas consideraciones relacionadas con su voz. Mientras que los hombres que son con cuellos más grandes, por ejemplo, sí, o que tengan voces más profundas al estilo de él, te lo dijo el Chombo, así. Él se nota que tiene un cuello más pronunciado, por ende, su cavidad laringea debe ser un poco más grande y eso le da mayor profundidad a la voz. ¿Ok? ¿Cuál es la función de los pliegues falsos, también llamados pliegues? Bueno, creo que ya lo acabé de mencionar. Describa con sus palabras cómo se produce la voz. Eso también lo acabé de mencionar. ¿Qué función cumplen los músculos extrínsecos e intrínsecos? Estas se las dejo. Estas se las quiero dejar. ¿Cuál es la función de los músculos extrínsecos e intrínsecos? Aunque ya la respondí de manera casi inherente. ¿De qué cree que depende la voz grave o aguda? Esto también ya lo contesté. Ahora vamos por la tráquea. Pero antes de ir a la tráquea, quiero que vean este video. Quiero que veamos este video. Stephen. Que me parece súper cool. Que se ve en el laringoscopio. El laringoscopio es una técnica de visualización que permite, por medio de una cámara, cada vez que escuchen la palabra scopio, hace referencia al uso de una cámara. Y pues laringoscopio o videolaringoscopía o nasofibrolaringoscopio hace referencia a utilizar una cámara para ver la nariz, la faringe y por ende llegar a la laringe. Lo que están haciendo en este momento es eso. Fíjense en la imagen del monitor donde muestra el video las características que hemos visto anatómicamente hablando. En esto que está pasando interesante, cada vez que él sube, cada vez que él sube el tono, cada vez que sube el tono, los pliegues vestibulares se van contrayendo más y van provocando que los pliegues verdaderos estén más juntos y generen más resistencia a la salida del aire. Eso se ve súper cool. Aquí en este pedazo se ve un contexto interesante, bien interesante. Fíjense que nosotros habíamos visto en las imágenes que los pliegues vocales verdaderos, a diferencia de los falsos o los vestibulares, se veían totalmente blancos, ¿no? Porque son fibras blancas. Aquí se ve bastante inflamación en esta imagen, porque los pliegues vocales verdaderos están
bien vascularizados y aparte de eso se ven como, es decir, se ven como rojizos cuando deberían estar blancos. Si son rojizos es porque hubo la necesidad de que se genera angiogénesis, nuevos vasos sanguíneos para llegar a esas zonas y generalmente a esa zona. Y lo que conlleva a que aumente la cantidad de líquido y por ende cause inflamación por la lesión causada por el mal uso de los pliegues. Cantar sin calentar, por ejemplo. Entre tantas otras circunstancias, giras, esos manes al estilo de las grandes bandas que giran y tocan 3, 4 veces a la semana en estadios del mundo, entonces el desgaste es terrible. Piensen en esto, si los pliegues vocales ya no son así de delgados, sino son mucho más gruesos, cuando vayan a rozar entre ellos, gruesos por la inflamación, cuando vayan a rozar pues, entre ellos, pues va a ser más difícil que estos vibren y a mayor inflamación, pues más dificultad para el contexto de la vibración, por ende mayor disfonía, hasta que llegan a causar la afonía total. Disfonía, dificultad para la fonación. Afonía, que ya no existe esta, es decir, que por X circunstancia ya no hay producción de la voz. Lo que le obligó a ponerse en la mesa de operaciones ante Seitels, o en este caso de operaciones. Eso se ve súper cool, porque lo que está haciendo ahí el doctor es, como se generó angiogénesis, lo cual se genera por el mal uso de los pliegues vocales verdaderos, lo que está haciendo es disminuir la cantidad de nuevos vasos sanguíneos, que a su vez van a disminuir la inflamación de los pliegues vocales verdaderos, lo cual a su vez va a regresar el pliegue vocal a su medida estándar, lo cual va a permitir que rocen nuevamente y la voz se recupere. Súper cool. Y fue capaz de eliminar Qué locura cómo desaparece. simplemente esos vasos sanguíneos. Así que ya puedo salir ahí fuera y cantar y esperar lo mejor. Ahora que Steven está en el escenario, sus cuerdas vocales recién puestas a punto entran en acción. Mira que aquí les llaman, si se fijan que aquí le llaman cuerdas, o le llaman pliegues, cuerdas, sí, fue mi impresión. Bueno, entonces me parece una cosa súper mega cool ese video, muy chévere. Y además que esa canción Dream On es un mega hit. Que bueno, esa canción es una de las mejores canciones de la historia del rock and roll. Qué poder de canción. Ok, continuando con el tema. Cuando pasamos a la tráquea, miren aquí dice tráquea. ¿Por qué la tráquea está conformada por anillos cartilaginosos? La estructura de la tráquea es sencilla porque es un tubo conformado por anillos cartilaginosos, pero los anillos pasa lo mismo que pasa con el cartílago tiroides. Forman como una C de casa, ¿no? No están totalmente cerrados. Cuando ven estas imágenes, lo que puedes ver es que viene el anillo cartilaginoso. Claro, en el interior tiene tejido conectivo y obviamente tejido epitelial pseudoestratificado ciliado con células caliciformes y toda la cosa, pero hacia la región posterior tienes tejido muscular. Y esta consideración de anillo cartilaginoso y tejido muscular necesariamente es para evitar que que la luz de la tráquea se colapse, para evitar el colapso de la luz traqueal. Es por eso que está diseñado así. Este tejido muscular predominantemente es tejido muscular liso. Y la razón por la cual está conformada por anillos traqueales es porque es resistente, uno, hacia el colapso, en realidad, ¿sí? Y dos, hacia la disminución del tamaño de la luz. Dice, ¿cuánto mide?
la medida, o sea, aquí hay aproximadamente entre el cartílago cricoides y esta zona llamada la carina es la zona donde se viven los bronquios, fuentes en derecho e izquierdo, esto tiene una medida de 16 a 20 anillos traqueales, como se menciona aquí, lo cual, en general, si ustedes se percatan, esto puede tener aproximadamente una medida de unos 30 centímetros aproximadamente, más o menos, en un adulto promedio, ¿no? Dice, ¿cuáles son sus limitantes anatómicos? Esto es importante, mencionar los limitantes anatómicos de la tráquea. Intentemos ver una vista aquí. Esta está súper cool. En esta imagen pueden ver que aquí hay uno. Aquí viene esto será el cartílago tiroides. Esto es muy importante, pero muy importante, pero muy importante. Porque esto es como la mezcla de lo que vamos a ver en las siguientes clases de gastrointestinal y de algo que se mencionaba el corazón, de dónde está ubicado el corazón. Esto empieza a ser como una relación y es lo que vamos a ver en el anfiteatro. Este será esto de aquí arriba será el cartílago tiroides, la glándula tiroidea, y pues solamente detrás de la tiroides se encuentra, aquí se alcanza a ver los anillos traqueales y los espacios de los anillos traqueales. Esta por ende será la carina, y aquí esto será el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Y fíjense que aquí pasa algo, y esto que en apariencia, miren esto que en apariencia está aquí detrás, este tubo que estaría detrás de la tráquea, esto por ende será el esófago, y este tubo que viene aquí, que viene y baja acá, y se continúa aquí, este tubo por ende será callado aórtico, aorta torácica. Esto es importante. Mira que ahí están como los tres tubos ubicados. O sea, de anterior a posterior será entonces la tráquea, el esófago y la aorta. Fíjate que aquí viene la carina, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo y los pulmones. Perfecto. Aquí obviamente se ven más estructuras. Estas estructuras las vamos a ver con mucho más detalle en el anfiteatro. Aquí se ven muchísimas más estructuras. Dice, ¿cuáles son las capas que componen la tráquea? Ya lo mencioné. Sin embargo, esas capas están mencionadas acá. Aquí. ¿Sí? Donde si bien vemos un tejido epitelial, un tejido conectivo, porque abajo de todo tejido epitelial hay un tejido conectivo, y obviamente ese tejido conectivo tiene vasos sanguíneos y tiene glándulas, y obviamente tiene un cartílago, el cartílago, pues, los anillos traqueales son cartílagos, y en la porción más exterior tiene tejido conectivo, y aquí hay una acotación importante mencionar de esto. La tráquea, al igual que el esófago, no tienen en su recubrimiento exterior tejido epitelial, tienen tejido conectivo. Ese es un detalle porque recuerden que yo había comentado cómo estaban conformados los tubos. Venía en el interior, venía tejido epitelial, luego tejido conectivo, luego tejido muscular y luego un tejido epitelial, y que eso era una estructura muy, muy fácil de comprender para todos los tubos, pero que no aplicaba para todos. Bueno, aquí no aplica porque, por ejemplo, aquí el anillo traqueal es bastante grande y el músculo hacia la región posterior, y que la porción superficial de este tubo no tiene epitelio, sino tiene tejido conectivo. Ok. ¿Qué es el transporte muco o mucociliar? El transporte muco-mucociliar depende predominantemente del tejido epitelial. Recuerden que el tejido epitelial de la luz del bronquio es tejido epitelial pseudoestratificado ciliado. Entonces, para eso hay que hablar de cómo los cilios se mueven. Yo ya había comentado en el pasado, cuando vimos tejido epitelial, que los cilios tienen un movimiento generalmente activo, los cilios que le llaman móviles, y por ende utilizan mecanismos de contracción, los cuales ya se vieron en el músculo, que son más o menos los mismos, actina, miosina, pues perfecto, así está bien, lo cual promueve el movimiento ciliar cuando hay un cambio de estado, es decir, está acostumbrado al aire, pero cuando yo me
trago algo y se va por el camino viejo, es decir, ya sabemos que no se llama el camino viejo, sino se llama el tracto respiratorio inferior. Cuando se va por el tracto respiratorio inferior, pues obviamente se va a activar el transporte, se va a activar la contracción de los cilios de su movimiento anterógrado para poder expulsarlo. Pero esto del transporte mucociliar va predominantemente enfocado es a que, claro, el tejido epitelial secreta moco y los cilios constantemente van generando este movimiento para que el moco se movilice, y esa movilización del moco por parte de los cilios le llaman el transporte mucociliar. Hay una condición patológica que se menciona en el libro que se llama la disquinesia ciliar. ¿Qué es la disquinesia ciliar? Dis de dificultad, kinesia de movimiento, ciliar de los cilios, o sea que hay alguna dificultad de los cilios. Me gustaría en clase que me contaran qué es eso de la disquinesia ciliar según lo que comenta el libro, o sea, hay que hacer referencia. Ok. Y de ahí se finí la tráquea. Ahora vamos con los bronquios. ¿Qué es el árbol bronquial y cuál es su importancia en cuanto a los bronquios? Claro, lo que viene aquí en adelante es entender el árbol bronquial per se, que es, yo los pegué en 2 diapositivas iguales, porque el árbol bronquial comienza en cómo la tráquea se divide, la carina divide los bronquios fuentes derecho e izquierdo, y cómo forman la siguiente seguidilla de acontecimientos donde si bien el bronquio fuente derecho e izquierdo se convierte en bronquios, a los cuales le llaman bronquios principales, en bronquios lobares, definiendo que son cuántos lóbulos pulmonares tiene el pulmón izquierdo, 2 lóbulos, superior e inferior, y a esto le llaman la cisura pulmonar. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, y realmente tiene 3 lóbulos, predominantemente porque el pulmón derecho es más grande que el izquierdo, dándole cabida a esto que se llama la incisura cardíaca, porque el corazón va a estar más recargado hacia la izquierda, ocupando más espacio hacia el hemitórax izquierdo, por ende eso explica que el pulmón izquierdo sea más pequeño que el derecho. Entonces, ¿cuántos bronquios lobares tiene el pulmón izquierdo? 2. ¿Cuántos bronquios lobares tiene el pulmón derecho? 3, pues porque tiene 3 lóbulos y el otro 2. Cada uno de estos lóbulos va a tener segmentos, y por esa razón los bronquios segmentarios. Esto no lo menciona en específico en el libro, pero Netter sí lo refiere. No quiero que entiendan estos, que se aprendan esto, sino que quiero que entiendan por qué les llaman bronquios segmentarios, ¿no? Se llaman bronquios segmentarios porque cada lóbulo tiene sus segmentos y en relación a ellos se forman estos bronquios segmentarios, ¿no? Y luego los bronquios segmentarios vienen bronquio segmentario, aquí se ven, y aquí se ven los bronquiolos que son más pequeños. Y lo conectamos con los otros, los bronquiolos. Y estos bronquiolos se dividen, vuelve y juega, bronquios segmentarios, y fíjense que aquí todavía tiene una buena cantidad de cartílago. Fíjense que la diferencia entonces entre los bronquiolos, entre los bronquios y los bronquiolos es que uno, pues evidentemente son más pequeños. Los bronquios segmentarios se van a convertir en bronquiolos cuando desaparece de ellos el cartílago, por eso aquí dicen sin cartílagos. Y aquí es importante porque todo lo que yo mencioné hasta acá, es decir, todos los bronquios primarios, los bronquios segmentarios, todos ellos tienen tejidos pseudoestratificados ciliados con células caliciformes, pero los bronquiolos tienen tejido epitelial simple cuboidal. Hasta específicamente cuando llega al bronquiolo terminal. Del bronquiolo terminal en adelante, el bronquiolo terminal que hace referencia a, puntualmente, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos, estos tienen
tejido epitelial simple escamoso o simple plano. Y fisiológicamente es porque en estas zonas es donde se va a realizar el intercambio gaseoso y el tejido epitelial tiene que ser muy delgado. Por esa razón aquí ya no hay ni cartílagos, ni tejidos pseudoestratificados y con células calciformes, ni nada de esas vainas. En la seguida de acontecimientos que viene ahí. Claro. ¿Cómo se denomina el punto ya? Mediante un dibujo gráfico o mapa conceptual, mencione, o lo que quieras, mencione la división del árbol bronquial, los cambios estructurales que se generan, complementando la figura H3 y H4. El punto H3 y H4. ¿Por qué el pulmón derecho es más grande que el izquierdo? Ya se contestó. ¿Cuáles son los limitantes anatómicos de los pulmones? Eso no se ha contestado. Claro. Entonces, ya hablando propiamente del pulmón, del parénquima pulmonar, de la masa pulmonar. El pulmón, en su exterior, está recubierto de 2 capas, así como el corazón está recubierto de una capa parietal, de un pericardio parietal y un pericardio visceral. El pulmón también está recubierto de 2 capas, a las cuales le llaman pleura parietal, porque está herida a las paredes del tórax. Y una pleura visceral porque está adherido al órgano. Entre los dos forman el espacio, así como existía la cavidad pericárdica, forman un espacio, a ese espacio se le conoce con el nombre de cavidad pleural, el cual tiene la misma función de la cavidad pericárdica, pero su diferencia sustancial es que aquí pues obviamente es mucho más grande. Miren que aquí se alcanza a ver digamos el espacio que se genera entre esto, pleura parietal, y entre la pleura visceral. Cuando vayamos al anfiteatro se las voy a mostrar con full detalle. Miren que aquí en esta imagen se puede divisar algunas cosas interesantes. Uno, el pulmón, y 2, cómo está como recargado, como puesto encima de una estructura. A esta estructura se le conoce con el nombre de diafragma. El diafragma permite sostener los 2 lóbulos pulmonares, formando estas zonas, estos ángulos. Vamos a ver si aquí tengo una imagen donde se vea mejor. Estos ángulos llamados ángulos costo de costilla y frénico, generalmente frénico hace referencia al nervio. Y estos ángulos costofrénicos son como la parte más, como la punta que se genera entre la cavidad torácica y la cúpula diafragmática. Y aquí en estas zonas es donde va a estar como reposado el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Fíjense entonces que los limitantes anatómicos serán en la parte superior, serán las clavículas. 2, hacia la región posterior se encontrarán los huesos, el hueso escapular, perdón, voy a buscar una imagen de esto. No la tengo. Bueno, hacia la región posterior se encontrará el hueso escapular, el omóplato. Hacia la región anterior, pues hacia la región lateral, perdón, la región axilar. Hacia la región anterior se encontrará pues las rejas costales, y obviamente pues, el tórax todo está compuesto de esa cavidad llamada reja costal. Y eso es lo que se intenta divisar en la presente imagen, rejas costales. Y hacia el centro, puntualmente un hueso que es un hueso plano llamado esternón. Ok. Evidentemente, hacia la región inferior, pues la cavidad abdominal, porque el diafragma permite dividir el abdomen de la cavidad torácica. Lo que encuentras aquí arriba, todo esto será entonces la cavidad torácica, y abajo encuentras el diafragma y la cavidad abdominal. Allá comentamos cuál es la base del pulmón. ¿Cuál es el vértice? No olviden que a este segmento también le llaman ápex. Ápex hace referencia a punta, y esta es la punta del pulmón llamada también ápex o vértice. Ese es el ápex. ¿Qué es el ilio? Y si este es el ápex, por ende esta será la base, ¿no? La base pulmonar. Dice acá, ¿qué es el ilio pulmonar y cuál es su importancia? Y es que resulta que a esta zona, por donde entra, y aquí ahora voy a volver a retomarlo, por donde entra el bronquio fuente y por donde entran
las arterias y las venas pulmonares, aquí hay una zona, ahí intentando buscar una imagen, esta. Aquí hay una zona que se le conoce con el nombre de ilio y es el único lugar por donde pueden ingresar venas, arterias, o mejor dicho, por donde ingresa la arteria pulmonar y por donde salen las venas pulmonares, por donde ingresa la tráquea, el bronquio fuente derecho e izquierdo, y a esa zona se le conoce con el nombre de ilio. No hay otras zonas del pulmón por donde salgan o entren cosas. Así igual ustedes van a encontrar, por ejemplo, que hay un ilio pulmonar o un ilio renal o un ilio hepático porque la zona está recubierta y revestida de su propio revestimiento y hay un punto específico por donde ingresa y sale, por donde ingresan y sale todo. Vasos arteriales, vasos venosos, inervación, en este caso, por ejemplo, la tráquea, y a ese punto se le conoce con el nombre de ilio. ¿Ok? Ya comentamos qué es la pleura, cuál es la diferencia entre la pleura parietal y visceral, qué es la cavidad pleural y cuál es su función, ya se mencionó, qué es la toracocentesis y por qué se debe hacer en esto. Se los dejo porque lo voy a preguntar. Voy a ponerlo acá como pregunta. Pregunta de clase. Quiero que me cuenten qué es la toracocentesis y qué tiene que ver la toracocentesis con la cavidad pleural. Puntualmente, qué es un hemotórax y qué es un neumotórax y qué tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las tres principales funciones de la pleura y del líquido pleural? Bueno, y creo que las preguntas más lo responden. Las funciones son porque reduce la fricción. ¿Cómo reduce la fricción? Porque tiene líquido y al rozar entre el líquido y las dos pleuras, pues obviamente disminuye el hecho de la fricción, porque crean un gradiente de presión y eso más adelante se va a explicar porque el líquido que está en el interior en el momento de respirar crea un gradiente de presión que permite succionar, permitiendo que el aire del exterior entre hacia la cavidad pulmonar, ¿sí? Lo cual explica una condición llamada compartimentalización. Y la compartimentalización no es más que esa consideración propia de la cualidad que tiene de generar un compartimento específico para el pulmón, así como en la cavidad pleural genera un compartimento específico para el corazón. ¿Cómo se dividen los lóbulos pulmonares? ¿Cuáles son las fisuras que los dividen? Ya los comenté. El izquierdo se divide en una fisura pulmonar que divide el pulmón en superior e inferior, mientras que el derecho tiene dos fisuras, una fisura longitudinal y una fisura oblicua. Dice, importante, cada lóbulo segmentario está conformado por lobulillos, los cuales están envueltos en tejido conectivo laxo. Estos contienen un vaso linfático, una arteriola, una vela y una rama del bronquio. Bueno, eso no es una pregunta, sino es una condición importante. Aquí, esto, importante. Voy a quitar esto. En relación a la figura 20-23-10 de Tórtora mencioné cómo es la anatomía del lobulillo pulmonar. Esto ya se mencionó. Y pasando a los alvéolos, y hasta aquí voy a llegar con respecto, porque de aquí en adelante o sea, en realidad, de la anatomía de los alvéolos, de ahí en adelante va a empezar la clase. Lo que voy a hacer en los siguientes 10 minutos es condensar todo lo que viene de aquí para allá. Vale, entonces, de los alvéolos, ¿qué es importante tener en cuenta? 1. ¿Cuáles son los neumocitos que lo conforman? 2. ¿Qué tipo de tejido epitelial o cómo se conforma la estructura alveolar? Ustedes van a encontrar en una imagen en el libro, en esta imagen, cómo es que está conformada la pared del alvéolo y cómo se relaciona con la pared del vaso sanguíneo formando la membrana respiratoria. Esto que acabo de mencionar es súper importante, es clave. ¿Cómo se conforma la membrana respiratoria? En realidad es la unión o la interacción entre la membrana del alvéolo, entre las dos capas del alvéolo y las dos capas del vaso sanguíneo. Eso es importante, porque en esta membrana respiratoria es donde se va a generar el intercambio gaseoso.
cuando yo menciono que algo es muy importante es porque es muy importante, teniendo en cuenta esta explicación, ¿no? Que aquí creo que comento lo que voy a decir, para luego sí pasar a la fisiología pulmonar. Entonces, ¿qué es importante? Yo lo señalé aquí. Uno, que es la ley de Boyle, y las otras dos leyes, la ley de Dalton y de Henry, que se mencionan más adelante. Dos, claro, porque entender la ley de Boyle menciona cómo se entiende la inspiración y los procesos de inspiración e expiración, los cuales están ligados predominantemente a los músculos. Sin los músculos inspiratorios que generen este proceso, inspiración o expiración, sin estos músculos que se permiten contraer para que el aire pueda ingresar, pues no se podría realizar ese momentum llamado inspiración. Entonces, ¿cuáles son los músculos inspiratorios? Aquí hace mención que haya una inspiración que le llaman forzada, porque cuando inspiras normal, estás tranquilo, pero cuando haces, a eso le llaman forzada, o expiración forzada cuando soplas una vela. ¿Cuáles son los músculos que intervienen en las inspiraciones y expiraciones normales? Si es que en la expiración normal interviene algún músculo, o en las inspiraciones y expiraciones forzadas. Por ende, aquí pregunta cuáles son los músculos de la inspiración, cuáles son los músculos de la expiración, cuestión que es extremadamente relevante. Los volúmenes y capacidades pulmonares, yo me tomo la tarea de escribir aquí cómo entender los volúmenes y capacidades, es decir, qué es un volumen corriente, qué es un volumen anatómico muerto, qué es un volumen fisiológico, qué tiene que ver eso con las capacidades, porque el entender los volúmenes simplemente me da a entender que la sumatoria de los volúmenes es igual a las capacidades. Ese punto es extremadamente relevante. Y esto que se explica, pues resume o se relaciona con que la capacidad funcional, respiratoria, vital, porque como mencioné, para entender las capacidades hay que entender los volúmenes y yo ya aquí explico qué son los volúmenes. La ley de Dalton y de Henry es importante, esto es muy importante de la fisiología pulmonar porque esto hace referencia puntualmente a consideraciones específicas de la presión atmosférica, por ejemplo, y del por qué, por ejemplo, a mayor altura, menor presión atmosférica. Es interesante ahondar en esa consideración en clase. Es importante. ¿Y qué significa la ley de Henry y la ley de Dalton? Aquí otra vez aparece el importante. ¿Por qué es importante? Mencioné cómo se realiza el proceso de intercambio de gaseoso. Claro, porque es que hay que entender, uno, cómo se realiza el proceso de difusión del oxígeno y dos, cómo se realiza el proceso de difusión del dióxido de carbono. Aquí más adelante yo explico más o menos, en palabras muy sencillas, cómo es que se realiza eso. Porque depende de dos condiciones importantes que se mencionan, la ley de Henry y la ley de Dalton. Es uno, por un contexto propio de solubilidad del gas y dos, por un contexto de presión del gas. Situaciones que son en extremo muy, pero muy relevantes y yo lo explico acá. Solubilidad, difusión. Solubilidad, difusión. Solubilidad, o sea, como que lo repito constantemente cuando estoy hablando de esto. Por eso yo coloco pilas con esto, es muy importante. El contexto de solubilidad y presión. Entender ese contexto, entender ese concepto. Para luego sí dice, resuma con sus palabras cómo se transporta el oxígeno y el dióxido de carbono, porque después de que se genera la solubilidad y entender ese concepto es cómo se transporta el dióxido de carbono y el oxígeno en sangre. Ambos deben tener maneras diferentes de transporte por su condición de solubilidad y por su condición de difusión. ¿Cierto? Lo cual tiene relación con la acidez. Y hay que mirar qué con eso. Y por ejemplo, explique con sus palabras por qué la acumulación de dióxido de carbono y el aumento de la presión A, A hace referencia a arterial, la presión arterial del CO2 produce acidez. Y lo coloqué aquí porque esto es extremadamente importante porque cuando mencionamos lo del pH, aquí vuelve y se menciona el cuento del pH. Cada vez que coloco tip es para entender el por qué. O sea, tip es el resumen. La temperatura. Tip, ¿cómo explicar
los factores asociados a las afinidades, porque en cuanto a la temperatura, a mayor temperatura, mayor disociación y menor afinidad, puntualmente hablándolo de los gases. Ok. Y este último de cómo se realiza el control respiratorio, que es, digamos que, comprender en qué zonas del tronco encefálico se realizan. Esto es importante porque aquí hay que mencionar que este control se basa en 4 zonas. Una zona que se llama neumotáxica, voy a señalarlas acá, neumotáxica. Otra zona que se llama apnéustica. Otra área que se llama, ¿dónde están? No están un momento. Las áreas, una área inspiratoria y una área expiratoria. Esas son las 4. Esas son las 4 que se relacionan con algo que se le conoce como los centros de respiratorios. Y listo. Eso es todo por ahora. Sé que esto estuvo un poco largo, pero por favor voy a enviarles un mensaje para que vean el video. ¿Sale y vale? Cuídense mucho, que tengan un feliz fin de semana. Espero que estudien juiciosos. Que me les vaya muy bien. Un abrazo para todos.